Bienvenido a este video. Estaremos viendo los operadores aritméticos en Kotlin. Vamos a ver cómo trabajar con ellos. Lo que voy a hacer en primera instancia es crear una variable y le voy a decir 1, la variable 1. Y lo puedo poner un valor, por ejemplo, de 100. Y luego puedo generar otra variable acá, 2. Y le puedo poner 50. O en este caso puede ser ahí, 60. Muy bien. Y una tercera variable llamada resultado, que es lo que vamos a utilizarlo para hacer de los diferentes operadores aritméticos pues sus acciones. Entonces aquí le digo variable 1 y variable 2, y ahora quiero que me imprima en consola para ver pues el resultado. Entonces, ¿cómo hacemos acá? Para sumar, por ejemplo, utilizo la cruz. Entonces, cuando ahora sumo la variable 1 y la variable 2, vemos que sería 160. Entonces, porque uno es 100, el otro es 60, y esto utilizamos en primera instancia. Luego estaría la resta. Entonces, 40 debería ser el resultado, y efectivamente lo es. Luego tendríamos la multiplicación, que sería el asterisco, porque la resta era el guión central. Entonces el asterisco sería la multiplicación. Por lo tanto, me daría como 6000, acá está. Y ahora la división. En la división, pues veríamos 1 prácticamente tiene sus respectivos decimales. Si nosotros ahora en una calculadora dividimos aquí lo que sería, por ejemplo, lo voy a poner así un poquito más pequeño, 100 dividido entre 60, entonces si vemos es 1.6 y todos estos decimales. Así que acá no me está dando esos decimales, los .6, todos esos 6 no me está dando. Así que puedo hacer varias cosas, pero fundamentalmente lo que hacemos es convertir esto en un float, o sea, en un decimal, cualquiera de los dos. Por ejemplo, pongo .0, pues el valor no va a cambiar, va a seguir siendo 100, no hay mucho problema. Ahora cuando ya corre el programa, vemos cómo me da todos esos 6 y ese 7 al final de aquí. Entonces, estaría bien de esta manera poder trabajar. No, de aquí también si lo pongo .0, pues seguiría siendo lo mismo. Entonces, en cualquiera de los casos, pues el 1 o el 2 tendría que trabajar con decimales. Claro que podríamos tratar de forzarlo, por ejemplo, decir acá que va a ser un doble, pero si nosotros ahora corremos, vemos que da error. O tratamos de forzar aquí y le digo que este va a ser doble, pero no lo estoy poniendo el .0, entonces también me va a dar error. Así que ya sea que lo ponga doble, pero la cuestión es de que aquí el valor esté con 0. Entonces, si observamos ahora, ya funciona correctamente. Como poniendo solamente la palabra var ya infiere el tipo de dato, entonces no necesito ponerle que va a ser decimal. Directamente coloco un decimal y ya tengo el resultado del decimal. Entonces, si solo quisiese nada más que pues un valor entero, su valor entero, sin tomar en cuenta, muchas veces si queremos eso, que nos dé el valor entero sin tomar en cuenta los decimales, entonces mucho más fácil para nosotros. Hay un resto de las divisiones cuando no son exactas. Si ahora busco partes de la división, por ejemplo, en estas, si vemos pues una división generalmente como lo que hemos hecho, pues nos daría el cociente. Pero a veces necesitamos solo el resto nada más, no el cociente. Entonces aquí utilizamos esto del porcentaje, que sería el módulo. Entonces el resto de la división. Si ahora hago lo mismo, pues 40 sería el resto, esto de aquí. Entonces, aclarando eso, pues eso podríamos hacerlo. Otro de los operadores aritméticos, aquí considerados aritméticos, en algunos lenguajes lo consideran como tal y otros no lo consideran aritméticos, sería la suma de un valor. Entonces, veamos cómo funciona. Es como decirle así. Entonces, voy a imprimir la variable 1. Es como decir a la variable 1
¿sí? Como ya está declarado e inicializado en su conjunto, se suele llamar generalmente ya definido. Como ya estaría definido, entonces directamente no necesito poner var y le digo, muy bien, quiero que a 1, que vale 100, pues lo sumes una unidad. Entonces, si imprimo 1, pues 100 más 1 daría 101. Y entonces, en algunas circunstancias lo hacen más corto todavía, pero vamos a tener el mismo resultado. Utilizamos un operador de suma con concatenación. En este caso, en lugar de concatenación, sería el de asignación. Suma con asignación. El resultado sería el mismo. Y todavía más corto es cuando ponemos dos símbolos de más. Entonces, ahora el resultado es el mismo. Así que esto es de incremento. Generalmente cuando va en la parte de atrás, aquí, incremento. Y aquí sería este incremento, como está en este lado, sería post-incremento. Y cuando está atrás, así, pre-incremento. En bucles utilizamos muchísimo. Aquí, por ejemplo, sería el mismo porque estamos aumentando una unidad, atrás o adelante. Y también la resta. Entonces, si pongo los dos guiones centrales acá, sería decremento, una unidad. Vemos que al 100, pues ahora quedaría 99. Ese sería el post-decremento y aquí el pre-decremento. Entonces, si observamos ahora, pues tendríamos el mismo resultado. Solamente que el antes y el después ahora no tendría mucho impacto, pero cuando utilizamos estructuras repetitivas como los bucles, entonces ahí cobraría un poquito más sentido el antes o el después. En otros lenguajes de programación, aparte de los ya mencionados, como los que hemos dicho de suma, resta, multiplicación, división, módulo, acá el de incremento y decremento, suelen utilizar, aquí no hay en Kotlin estos dos para la potenciación. Entonces, pues tenemos que utilizar una librería mat, pero no lo vamos a ver ahora, eso ya es otra cosa. Pero la cuestión es de que pues a veces este operador es mucho más fácil que tener que evocar una librería o algo así.